Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa apeló a la unidad de la Iglesia, respetando la diversidad, en la homilía de la misa de Pentecostés en el Vaticano. El beato Charles de Foucauld será canonizado, al haberse aprobado un nuevo milagro conseguido gracias a su intercesión. Un obispo alemán ha decidido no volver a participar en las comisiones preparatorias del sínodo de su país, denunciando que están contra la fe. La Iglesia Católica Alemana, mientras debate sobre la ruptura con la tradición, afronta una grave crisis de apostasía. Múnich es un ejemplo. El fundador de la comunidad monástica de Beauvais, de carácter marcadamente liberal, ha sido expulsado de la misma por un decreto firmado por el secretario de Estado. Unidos por el Espíritu, respetando las diferencias, dijo el Papa en la homilía de la misa de Pentecostés celebrada en el Vaticano. Unidad en la diversidad. Esa es la clave para entender a la Iglesia y el don del Espíritu Santo. Y con esa vivencia es posible vivir con el hermano, amar a los que son diferentes y servir a Dios transformando el mundo, venciendo debilidades como el narcisismo, el victimismo o el pesimismo. Esto es posible porque el Espíritu Santo nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto. Para Él no somos confeti llevado por el viento, sino teselas irreemplazables de su mosaico. Esa fue la clave de la homilía del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro este domingo de Pentecostés por la mañana. Miremos a la Iglesia como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas. El Espíritu nos ve del Padre y de Jesús. El mundo ve conservadores y progresistas. El Espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual ve hermanos y hermanas mendigos de misericordia, dijo el Papa. El beato Charles de Foucauld pronto será canonizado. Su espiritualidad, basada en el completo abandono en Dios, recibe así un gran espaldarazo. El beato Charles de Foucauld, sacerdote y misionero francés, será canonizado después de que el Papa Francisco haya firmado el decreto de la Congregación de la Causa de los Santos que reconoce el milagro atribuido a su intercesión. Joven disipado, monje trapense, eremita en Tierra Santa y en Argelia, hablar del beato Charles de Foucauld, nacido en Estrasburgo en 1858, es hablar de una vida de aventura en la que Cristo fue escribiendo una historia totalmente novedosa. Recibió el don de la fe a los 28 años. En cuanto creí que Dios existía, no pude hacer otra cosa que vivir solo para Él. Mi vocación religiosa data de la misma hora de mi fe. Dios es tan grande. Hay tanta diferencia entre Dios y todo aquello que no lo es, escribió. Pasó por varios monasterios trapenses, hasta que se instaló en una mísera cabaña en el desierto de Argelia, donde encontró la muerte, en 1916, a manos de unos bandidos que querían robarle lo poco que tenía, pues vivía en la más absoluta pobreza. Lo más representativo de su espiritualidad es la absoluta confianza en Dios que expresó en la llamada oración del abandono, que empieza diciendo precisamente: Padre mío, me abandono en ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo. Un obispo alemán ha anunciado que renuncia a participar en la preparación del sínodo de su país, porque lo que se pretende conseguir va contra la fe de la Iglesia. La Asamblea Sinodal de la Iglesia en Alemania está mostrando que en la misma existe una profunda división y un claro alejamiento de la doctrina católica. El obispo auxiliar de Colonia, Monseñor Schwardarleb, duda que la Iglesia pueda ser edificada de esta manera y explica por qué ha dejado de participar en la preparación del sínodo. Hablando de la comisión de la que formaba parte, dice que en la última reunión se aprobó, en contra de su opinión, que había que considerar la sexualidad como polivalente, que, entre otras cosas, implica la separación entre el acto sexual y la apertura a la vida. La introducción de esta tesis puede utilizarse para justificar las medidas anticonceptivas
así como las prácticas sexuales desvinculadas de la fertilidad, como los actos homosexuales, la masturbación o la inseminación artificial. Por último, también se pretende reevaluar la situación de los divorciados que se vuelven a casar. El trabajo debe continuar ahora sobre la base de esta tesis. Esto me ha llevado a la decisión de poner fin a mi participación en este foro. En pocas palabras, si los cimientos de una casa están en arenas movedizas, no puedo ayudar a construirla. La diócesis de Múnich, el corazón católico de Alemania, perdió el año pasado más de 10.000 feligreses que decidieron apostatar de su fe. El número de personas que se dieron de baja de la Iglesia Católica en la archidiócesis alemana de Múnich y Freising alcanzó un récord histórico el año pasado, 10.744. El año anterior, 2018, se había dado de baja 8.995 personas. El cardenal Marx, arzobispo de Múnich, anunció en febrero que no se presentaría a la reelección como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Lo justificó por su edad de 66 años y su deseo de pasar más tiempo en su archidiócesis, en el corazón católico de Baviera, que pastorea desde 2008. La Iglesia alemana se financia en gran parte a través de un impuesto recaudado por el gobierno. Si un individuo está registrado como católico, el 8% de su impuesto sobre la renta va a la Iglesia. La única manera para dejar de pagar el impuesto es hacer una declaración oficial renunciando a la Iglesia. En 2018 los ingresos de la Iglesia ascendieron a 6.640 millones de euros, a pesar de que 216.078 personas abandonaron la Iglesia en todo el país, según un informe de la Conferencia Episcopal Alemana. El Vaticano ha asentado un duro golpe al sector más liberal de la Iglesia, expulsando del monasterio que fundó a Enzo Bianchi, monje laico muy progresista. Enzo Bianchi, fundador de la comunidad monástica mixta de Bosé, icono del progresismo católico y defensor de la tesis rupturista del Vaticano II, contra la que previno Benedicto XVI, tendrá que dejar y mudarse a otro lugar, dejando todas sus responsabilidades. La medida se ha hecho efectiva mediante un decreto firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, aprobado específicamente por el Papa Francisco, que viene después de un prolongado y cuidadoso discernimiento, y después de que el pasado mes de enero se concluyera la visita apostólica. Sin embargo, a partir de la notificación del decreto, el rechazo anunciado de las medidas por parte de algunos de los destinatarios ha provocado una situación de mayor confusión e incomodidad. Enzo Bianchi ha reclamado que se hagan públicas las causas de su expulsión. En 2014, el Papa Francisco le nombró consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Es uno de los líderes más influyentes del catolicismo progresista, padre de la Escuela de Bolonia, de cuya directiva es miembro vitalicio. La Escuela de Bolonia es el think tank, el lobby intelectual que promueve la creación de una nueva iglesia, que rompa con la palabra de Dios y con la tradición. Entre los años 1978 y 2000, Bianchi fue presidente de su Fundación para las Ciencias Religiosas. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la próxima canonización del beato francés Charles de Foucauld. En el comentario a la actualidad de la Iglesia de la semana pasada afirmé que adaptarse al mundo es sucumbir. No soy ningún profeta. Lo que pasa es que veo lo que está pasando con, por ejemplo, las iglesias protestantes llamadas históricas, que han hecho esa adaptación al mundo y que están todavía muchísimo peor que la Iglesia católica. Esta semana, abundando en esta idea, se han conocido algunos datos, en particular de la archidiócesis de Múnich, en el corazón católico de Alemania. Supongo que esos datos aparecerán referidos a todas las diócesis alemanas pronto. Hace referencia al año 2019 y se ha sabido que ese año, el año pasado, abandonaron la Iglesia Católica en Alemania, en Múnich abandonaron 10.000 personas, más de 10.000 personas firmaron la apostasía. Es un número extraordinario, se ha batido en esa diócesis todos los récords. Claro, es posible que el deseo de esas personas de dejar de ser católicos públicamente, dejando constancia de ello, se deba a que
Allí tienen que pagar un impuesto religioso, no solamente a los católicos, también a los protestantes, y que debido a la crisis o a otros motivos no quieran pagar ese impuesto. Es posible que esto sea la causa de las apostasías de muchos. Pero esta causa ha estado siempre ahí, es decir, no es una cosa nueva. ¿Por qué antes no renunciaban a la Iglesia y ahora sí? Me parece a mí, creo yo, que en parte, por lo menos, el deseo de adaptarse al mundo puede estar movido por el deseo de no perder cotizantes. Es un gravísimo error. Perderán los cotizantes, perderán los que se declaran católicos, que dejarán de pagar el impuesto porque la inercia llega hasta cierto punto. Y perderán también aquellos que creen que la Iglesia está dejando de ser fiel a Jesucristo. La Iglesia Católica en Alemania recibe 6.500 millones de euros al año solo por el impuesto religioso, más lo que recaude por otras vías. Pero es, junto con la Iglesia protestante, la segunda empleadora del Estado alemán después del gobierno. Eso es una cifra de empleados impresionante. Solo la archidiócesis de Múnich tiene en sus oficinas centrales, es decir, ligado al propio obispado, más luego los empleados que tengan las parroquias, tiene 6.500 empleados. Y algunos dicen que hasta 8.000. Eso es un presupuesto inmenso, es una cantidad de dinero ingente. Y ahora están temiendo que la crisis económica por el coronavirus o los abandonos que van a ser todavía mayores debido, sobre todo, a que la gente que siente descontenta, pues pueda afectarles gravísimamente. Se habla de 1.000 millones de ingresos menos en el año en curso. La solución, vuelvo a repetir, no es adaptarse. Porque adaptarse, renunciar a la fidelidad a Cristo, lleva a que te desprecien. Unos se irán porque no les ofreces nada que le merezca la pena. Y otros se irán decepcionados porque lo que les estás ofreciendo es contrario a lo que Cristo enseñó y a lo que ellos están buscando en la Iglesia. Afortunadamente, no todas las noticias son malas. Esta semana ha habido una noticia extraordinaria. Se ha aprobado el milagro y, como consecuencia, se ha aprobado la canonización del hasta ahora beato Charles de Foucauld. Es un personaje singular, un personaje extraordinario, un personaje lleno de claroscuros. Él, hijo de una familia noble de Francia, él tuvo una juventud totalmente disipada, alocada incluso. Por ejemplo, tuvo una relación con una actriz, Mimi, a la que presentaba en los círculos de los oficiales, pertenecía al ejército francés, como su propia esposa, causando un gravísimo escándalo que le llevó a la expulsión del ejército, al cual volvió después voluntariamente. Sin embargo, también hizo grandes cosas, como por ejemplo, disfrazado de judío y acompañado por un judío, recorrió Marruecos y presentó el primer estudio topográfico serio sobre ese país, que le valió la medalla de oro de la Sociedad Geográfica Francesa. Pero hubo un momento en que se encontró con Dios. El Señor, que le había estado rondando siempre, el Señor le subyugó. El Señor le tocó su corazón. Él afirma, recordando ese momento: desde el instante en que empecé a creer en Dios, me di cuenta de que no podía hacer otra cosa más que vivir para Él. Y ese vivir para Dios, esa consagración, él la experimentó como una llamada a la pequeñez más absoluta, a la vida ermitaña, a la vida solitaria, a la humildad completa, a la pobreza completa. Le llevó esto a ingresar en la trapa, estuvo en varias trapas, en varios monasterios trapenses, hasta que al final optó por vivir como ermitaño en una pobreza, repito, absoluta, entre los tuaregs, entre los beduinos del norte de África, en Argelia. Allí encontró la muerte no por motivos religiosos, sino porque unos bandoleros pretendían robar al hombre blanco pensando que sería millonario y vivir en una choza mísera como la que vivía. Por supuesto, no encontraron nada, pero él pagó con su vida. Sus escritos son profundísimos, extraordinarios, muy influido, entre otros, por Santa Teresa de Jesús. Pero hay uno que a mí en particular me toca mucho el corazón, la que se llama la oración del abandono, escrita por él, escrita, repito, por un hombre
que se puso por completo en manos de Dios, que vivió entre los más pobres de los pobres, que luchó tenazmente contra la esclavitud que entonces todavía estaba permitida en Francia, sobre todo en la parte del norte de, Francia, de África, en manos de Francia, y que encontró la muerte por ser despojado de lo poquísimo que tenía. Dice esta oración de Charles de Foucauld, del ya próximo San Carlos de Foucauld: Padre mío, me abandono en ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Me abandono en ti, Padre mío, me abandono en ti. Qué palabras tan importantes para recordar en esta hora tan oscura y confusa de la humanidad y de la Iglesia. Me abandono en ti, Padre mío, confío en ti. Una vez que te he conocido, no puedo hacer otra cosa más que vivir para ti. Y amarte y vivir para ti empieza por confiar en ti, porque tú eres mi Padre. Le decimos a Dios: confío en ti, no entiendo, pero me abandono en ti, porque tú eres mi Padre. En la confianza está nuestra fuerza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.